Buenos días a todos. Si me regalan las luces, gracias. Bueno, y quedan 36 horas para que se acabe el 2018. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero le dimos otra vuelta al sol. Y pasaron muchas cosas en este 2018. Yo estuve investigando un poco qué cosas pasaron importantes. Hay unas cosas agradables, otras no tanto. Pero quisiera que viéramos algunas imágenes terminando nuestra serie llamada Emociones. ¿Cómo vives la Navidad? ¿Cómo vives estos días? Entonces, no sé si me pueden ayudar con las imágenes, por favor, de qué cosas pasaron este año. Este año tuvimos el Mundial y pues para los que nos gusta el fútbol es un suceso muy importante. Falcao por fin metió el gol que estábamos esperando y bueno, algunas cosas y alegrías que podemos vivir allí. También tenemos a Katherine Ibargüen, nuestra campeona en salto triple, y también tenemos un equipo de ciclismo único. En realidad es probablemente la mejor generación de ciclistas que hemos tenido en Colombia. Pero así como pasaron cosas agradables, cosas que nos hicieron vibrar y nos hicieron disfrutar, pues también hay cosas que en realidad no disfrutamos tanto y quisiera que viéramos algunas. Este es lo que era el puente de Chirijará, una joya de la ingeniería civil que iba a ser muy buena para nuestro país, pero pues desafortunadamente hubo allí una catástrofe, murieron creo que 10 personas y bueno, es una de las cosas con las que nos toca vivir o recordar este 2018. También hubo unos motines terribles en las cárceles de Venezuela y murieron muchas personas, se cuentan por cientos. Finalmente, también tenemos esta marea hondureña, qué cosa tan impresionante, son más de 3.000 personas caminando desde Honduras hacia Estados Unidos buscando un mejor porvenir. Y es que en realidad todos los años, si ustedes se fijan por estas épocas las noticias, reciclan los titulares. Van a decir, este año los famosos que nos dejaron fueron tales personas. Este año las parejas que se divorciaron fueron estas. Este año los bebés que nacieron de los hijos de los famosos fueron estos. Y les tengo una noticia, el 2019 también va a repetir, tanto para ustedes como para nosotros, cosas de altos y bajos. Circunstancias que nos gustan y que no nos gustan. ¿Y cómo las vamos a afrontar? ¿Qué vamos a hacer diferente para que en el 2019 en realidad podamos vivir un año lleno, como Dios quiere? Yo he tenido la oportunidad estos días de estar estudiando el libro de Lucas, uno de los evangelios. El escritor, pues Lucas, un médico, también escribió el Hechos de los Apóstoles. Y en Lucas, y en realidad en toda la Biblia, cuando leemos circunstancias o sucesos parecidos a los que vemos aquí o a los que nos toca vivir a nosotros, encontramos que Dios siempre tiene oculto un propósito mayor, una bendición oculta con la que Él acompaña las cosas que nos toca vivir. Y no sé si ustedes se han dado cuenta al leer esto, pero en realidad a veces Jesús comenzaba a hablar con alguien y alguien le preguntaba, oiga, ¿en dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y Él le respondía otra cosa completamente diferente porque Él tenía un propósito mayor, una bendición oculta para esta persona cuando se encontraba con Él. Quisiera que el día de hoy veamos 3 pasajes de Lucas, y los invito a que abran sus textos bíblicos, en los que podemos buscar un propósito mayor, una bendición oculta que Cristo Jesús nos regaló para el momento en que estaban viviendo allí. El primer pasaje se encuentra en el capítulo 1 de Lucas. Y no sé si ustedes se ubican, estoy seguro que ubican a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista tenía sus papás. Y su mamá se llamaba Elizabeth y su padre se llamaba Zacarías. Y la verdad es que nos cuenta la historia, me voy a permitir leer, dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Este pasaje me hace recordar algunos comentarios que a veces recibimos las personas que estamos recién casados. Yo ya no estoy recién casado, tengo 7 años de casado con mi esposa. Pero recién comienza uno a llevar una vida matrimonial. Hay personas que con buena intención se le acercan a uno y dicen, bueno, ¿y para cuándo
¿para cuándo van a tener familia? Y uno se queda como, pues familia, pues yo ya tengo a mi esposa, ella es mi familia, y antes también tenía familia, tenía a mis papás y mis hermanos. ¿A qué te refieres? Ay, Carlos, no te hagas el loco. Familia, hijos, ¿para cuándo van a tener hijos? No, pues no sé, estamos pensando, yo soy millennial, no sé si todavía quiera tener hijos. Entonces, sí, son cosas que en la sociedad actual hay algo de presión para tener hijos. Imagínense en la sociedad de ese momento y lo que vivió por muchos años. Dice que Elizabeth ya era anciana, o sea, estamos hablando de que esta persona más o menos por 40 años ya había vivido la presión social de no tener hijos, ¿sí? Y de repente Dios decide conectar y hacer un milagro en la vida de Elizabeth y Zacarías. Leamos el siguiente versículo, por favor. Dice, el ángel les dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Ustedes se pueden imaginar la alegría de Elizabeth, de Zacarías, después de tanto tiempo de no poder tener hijos, de repente Dios decide regalarles un hijo. Y claro, si nosotros nos ponemos a pensar, hay un primer plano, un primer milagro, que es en realidad el hijo en sí. Digo, no sé cuántas personas han anhelado tener un hijo, pero esto era un milagro porque biológicamente ellos ya no podían tener hijos, ¿sí? Y este milagro viene a cambiarles la vida, pero no solo viene a cambiarles la vida en el plano circunstancial que todos vemos. Toda la sociedad del momento dice que Elizabeth y Zacarías eran personas reconocidas en el medio en el que se movían, como leímos en los primeros versículos, pero tenemos que entender que ellos comienzan a vivir una realidad de un milagro en una circunstancia que va mucho más allá. Nació Juan el Bautista a través de ellos, el primo de Jesús, quien iba a predicar y a abrir las puertas del evangelio para que se fuera abonando el terreno en la vida de las personas. Entonces, sí, miren, en este 2019 probablemente vamos a tener algunas circunstancias que le vamos a pedir a Dios. De pronto, no sé, volviendo al mismo ejemplo, una familia, un hijo, algún tema. A propósito, nació el hijo de Javi Rojas, para que los que lo conocen, nació ayer. Pero vamos a estar probablemente en este 2019 intentando vivir la vida que Dios nos da. Sin embargo, tenemos que conectarnos con ese propósito mayor, con esa bendición oculta. ¿Ustedes se imaginan la alegría que Elizabeth y Zacarías comenzaron a ver cuando escucharon por primera vez predicar a Juan el Bautista? Cuando vieron que las personas iban y se arrepentían por la predicación de Juan el Bautista. Dios en su propósito mayor o en su bendición oculta les regaló mucho más que un milagro. Sí, darles un niño era un milagro, pero Dios tenía un propósito mayor y era regalarnos a Juan el Bautista a través de Elizabeth y Zacarías. Hay otros dos pasajes en Lucas, capítulo 5, que nos llaman mucho, o que me llaman mucho la atención. Y en realidad son muchos los milagros y los versículos en los que Jesús siempre demuestra que tiene un propósito mayor, una bendición oculta. Pero hay dos pasajes, uno es la sanación de un leproso y otro es la sanación de un paralítico. Lucas 5, versículo 12 al 16, nos dice, en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué pasa? Miren, en este pasaje, en este versículo, ya Cristo Jesús había operado un sinnúmero de milagros. Y los leprosos sabían que Jesús tenía el poder
para sanarlos, ¿sí? De hecho, hay una parte en Lucas que dice que sacaban a los enfermos por las calles y solo Jesús con su presencia, mientras caminaba en medio de ellos, los iba sanando. Entonces, lo que llama la atención de este versículo es que sí hay un propósito primario y es la sanidad del leproso. Él viene y le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Pero si ustedes se ponen a leer, todas las veces cuando Jesús sana a un leproso, lo sana de una manera diferente, porque quiere enseñar o quiere enseñarnos o mostrarnos algo más, un propósito mayor o una bendición oculta. En este caso podemos ver que Jesús le verbaliza, mira, ¿sabes qué? Yo sí quiero que seas sano, sé limpio. Jesús no simplemente es para este 2019 nuestro, no sé cómo decirlo, como nuestro genio de la botella al cual podemos acudir a pedirle o a suplicarle. Nuestro Señor, y en varios pasajes del Nuevo Testamento nos enseñó y nos autorizó a pedirle, pero no debemos acercarnos a Él exclusivamente pensando que Él es como un milagrero, un genio de la botella. Dios está interesado íntegramente en la vida de nosotros, como estaba interesado en este leproso. Le dice, quiero, sé limpio, ¿sí? Entonces era una manera de demostrarle que en realidad él estaba interesado en esta persona, un propósito mayor, una bendición oculta en medio de las circunstancias que tenemos que vivir. Y el siguiente milagro en realidad es, pues para mí, de enmarcar en muchos sentidos, porque de una manera explícita muestra lo que Dios quiere hacer cuando se propone develar o revelar un milagro más importante. El pasaje es un poquito más extenso, por lo que les pido su atención, pero es muy interesante. Dice, un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que de repente vienen acá a golpear a la puerta unas personas en necesidad y le dicen, no, mire, ahorita Jesús está ocupado porque está hablando con los principales, está hablando con todo el jet set criollo religioso de Jerusalén en ese momento y no los puede atender. Los amigos deciden encaramarse, subir al paralítico, no sé, probablemente eran 2, 4, y lo traen y lo ponen enfrente de Jesús. Y el versículo 20 es clave para demostrar el propósito mayor o la bendición oculta que Cristo Jesús tenía para develar. No sé si me pueden ayudar poniendo ese pasaje del versículo 20. Porque en realidad, vuelvo y les digo, no era la primera vez que Jesús sanaba a alguien. Es más, al siervo del centurión lo había sanado sin siquiera verlo o tocarlo. Porque Jesús permite que el paralítico se tenga que subir al techo y bajarlo para que se encuentren con él. El versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados te son perdonados. Miren, un propósito mayor y una bendición oculta que nos muestra este pasaje es que nuestra fe puede ser una bendición para las personas que están en necesidad o pasando algún problema en su vida. Y no sé cómo viviste este 2018, cuando un familiar tuyo, un primo, un amigo, tuvo problemas
¿Lo trajiste a Jesús? ¿Tu fe se la compartiste? Porque esto es lo que nos enseña. Miren, Dios está dispuesto a bendecir al paralítico con la fe de los amigos, que fueron los que lo trajeron y lo pusieron ahí. Entonces este es un propósito mayor, una bendición oculta que Dios nos revela en este pasaje. Y el otro finalmente, y el más importante con el que quisiera que nos quedemos, es la frase que le dice al paralítico. ¿El paralítico por qué fue? Pues porque no puede caminar, es obvio. Pero lo que le dice es: amigo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Nuevamente nosotros vamos por una cosa y nuestro Señor, con un propósito mayor o con una bendición oculta, nos da algo mucho más profundo. Tus pecados te son perdonados. ¿Tú te has acercado a Jesús en este 2018 cómo? ¿Solo buscándolo por las circunstancias que necesitabas que te resolviera? ¿O estás dispuesto a desempacar, a abrir ese propósito mayor, esa bendición oculta que Él tiene para nosotros? Es algo que tenemos que pensar. En el 2018 todavía habrán cosas que nosotros tengamos que aprender o decodificar para encontrar el propósito mayor o alguna bendición oculta. Miren, yo en realidad desconozco las circunstancias que hemos tenido que vivir en este 2018. En este 2018 sí han habido muchas alegrías, pero también sé que muchos hemos corrido urgencias, hemos tenido varios servicios fúnebres en la iglesia, pero yo estoy convencido que todas las situaciones que Dios nos permite vivir siempre tienen un propósito mayor y una bendición oculta para nosotros. Que sea el Señor Jesucristo el que nos permita en realidad en este 2019, cuando tengamos que vivir circunstancia tras circunstancia, alta o baja, que en realidad podamos conectarnos con Él de un modo sincero y de un modo que le digamos: Señor, a pesar de que yo veo solo lo que mis ojos limitados permiten ver, permíteme entender tu propósito mayor, tu bendición oculta para mi vida en todas las cosas que me permites vivir. Les invito a que podamos orar y que el Señor nos guíe en este año para en realidad vivir el propósito mayor que Él tiene para nosotros. Señor, te quiero dar gracias porque en toda tu palabra está plagado ejemplo tras ejemplo, como todas las circunstancias tú las acompañas con unos propósitos más altos, con unos caminos más profundos y más altos que lo que nos toca vivir y que lo que nuestros ojos pueden decodificar, Señor. Ayúdanos a tener fe y paciencia aún en las circunstancias que no nos gustan, Señor. Yo creo y estoy convencido de que tú tienes un propósito mayor para nuestras vidas. No te canses y tennos paciencia este año, Señor, de trabajar en nosotros. Señor, queremos bendecir a otras personas con la fe que tú nos regalas y también queremos tener la certeza de que tú has perdonado nuestros pecados, como este paralítico, Señor. Quédate con nosotros y ayúdanos a disfrutar el resto del tiempo. En el nombre de Jesús, amén.